Existe algo que casi nadie percibe al leer la Biblia. Algunos versículos no fueron escritos solo para ser entendidos, sino para despertar algo dentro de ti. Y cuando eso sucede, ya no ves la vida de la misma forma. Hoy vas a descubrir 12 versículos que pueden activar ese despertar espiritual, pero de una manera que pocos realmente comprenden. Presta atención, porque uno de ellos puede cambiarlo todo. Isaías 55:8. Existe un momento en el despertar espiritual donde la persona comienza a darse cuenta de algo incómodo, pero profundamente liberador. Durante años creyó que entendía la vida, que sabía lo que era correcto, que tenía cierto control sobre su camino. Pero este versículo rompe esa ilusión de forma directa. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no es solo una frase bonita. Es una confrontación. Muestra que la lógica humana es limitada, mientras que el plano espiritual opera en otro nivel completamente distinto. Y cuando alguien realmente entiende eso, deja de intentar forzar la vida a encajar en sus expectativas. Es ahí donde algo cambia internamente. La resistencia disminuye, la necesidad de controlar todo empieza a desaparecer, y surge algo nuevo, confianza. Y esa confianza abre espacio para algo que el siguiente versículo revela, una conexión mucho más directa de lo que la mayoría imagina. Jeremías 33:3. Muchas personas oran, pero en el fondo no esperan una respuesta real. Hablan, piden, suplican, pero no escuchan. Este versículo cambia completamente esa dinámica, porque revela que existe una comunicación viva entre el ser humano y Dios. Clama a mí y yo te responderé, es una promesa, pero también una invitación a un nivel más profundo de conciencia espiritual. No se trata solo de hablar, sino de desarrollar sensibilidad para percibir la respuesta, que muchas veces no llega de forma obvia. Cuando alguien entra en ese nivel, comienza a notar cosas diferentes. Una intuición más clara, una dirección interna, coincidencias que parecen demasiado precisas para ser aleatorias. Y es ahí donde la persona empieza a entender que no está desconectada, que siempre hubo una guía, solo que no sabía cómo percibirla. Y cuando esa percepción se abre, surge un desafío que el próximo versículo deja muy claro, aprender a confiar incluso sin entender. Proverbios 3:5. Uno de los mayores obstáculos del despertar espiritual es la necesidad de controlar todo. La mente humana quiere garantías, explicaciones, seguridad. Pero este versículo propone algo completamente diferente, confiar sin depender de la propia lógica. Confía en el Señor con todo tu corazón, parece simple, pero en la práctica es profundamente desafiante. Porque implica soltar la necesidad de entender cada paso y aceptar que existe un propósito mayor guiando el camino. Cuando alguien comienza a vivir esto, algo cambia en su energía espiritual. La ansiedad disminuye, la mente se vuelve más ligera, y las decisiones comienzan a surgir con más claridad. No porque todo esté claro, sino porque la persona ya no necesita que todo lo esté. Y es justamente ahí donde entra el siguiente nivel del despertar, entender que todo tiene un tiempo, incluso aquello que aún no fa sentido. Eclesiastés 3:11. La impaciencia es uno de los mayores bloqueos espirituales que existen. Las personas quieren respuestas rápidas, resultados inmediatos, señales claras. Pero este versículo revela algo que cambia completamente esa perspectiva. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no habla solo de espera, habla de alineación. Existe un momento exacto donde cada cosa encaja, y forzar ese proceso solo genera frustración. Cuando alguien comprende esto, la relación con la vida cambia. La mente deja de luchar contra el tiempo, y el alma empieza a confiar en el proceso. Incluso los momentos difíciles comienzan a ser vistos de otra forma, como parte de algo mayor. Y cuando esa comprensión se instala, la persona empieza a percibir dirección, aunque no vea todo el camino. Porque como el próximo versículo muestra, la claridad no viene toda de una vez. Salmo 119:105. Existe una gran ilusión en el camino espiritual, la idea de que necesitas ver todo el camino antes de dar el primer paso. Pero este versículo destruye esa expectativa de forma sutil y poderosa. Lámpara es a mis pies tu palabra, no dice que ilumina todo el camino, solo el siguiente paso.
Y eso cambia completamente la forma de avanzar en la vida. Cuando alguien entiende esto, deja de esperar certeza total para agir. Comienza a moverse con lo que tiene, con la pequeña luz disponible en ese momento. Y curiosamente, eso es lo que abre el resto del camino. Porque el despertar espiritual no ocurre en grandes revelaciones, ocurre en pequeños avances conscientes. Y cuando la persona empieza a caminar así, entra en una dimensión donde lo invisible se vuelve más real que lo visible. 2 Corintios 5:7. Existe un momento no despertar espiritual en que a pessoa percebe algo que muda completamente su forma de viver. Até então, ela dependía do que podía ver, do que podía probar, do que fazia sentido lógico. Mas ese versículo revela que a verdadeira caminada espiritual acontece en outro nivel. Porque por fe andamos, no por vista, não é apenas una frase inspiradora. Es una invitación a vivir más allá de lo visible. Porque muchas veces, lo que Dios está haciendo en tu vida no puede ser visto todavía, pero ya está en movimiento. Cuando alguien comienza a vivir así, deja de reaccionar solo a lo que ve. Empieza a confiar en lo que siente internamente, en esa dirección silenciosa que no siempre tiene explicación. Y es justamente ahí donde entra algo aún más profundo, la comprensión de lo que realmente es la fe. Hebreos 11:1. Muchas personas creen que la fe es simplemente creer en algo, pero este versículo revela que es mucho más que eso. La fe no es pasiva, es una fuerza activa que transforma la percepción de la realidad. La fe es la certeza de lo que se espera, significa que algo dentro de ti ya reconoce como real, aquello que aún no ha sucedido. Es como si tu alma pudiera ver antes que tus ojos. Cuando alguien empieza a experimentar esto, su energía cambia. La duda pierde fuerza, el miedo comienza a disminuir, y surge una sensación de certeza que no depende de circunstancias externas. Y es ahí donde la persona empieza a entender que su realidad no es casualidad, sino resultado de algo mucho más profundo. Y eso nos lleva a un principio que pocos entienden completamente, el poder de lo que está sembrando todos los días. Gálatas 6:7. Existe una ley espiritual que actúa constantemente, incluso cuando no la percibes. Muchas personas creen que la vida es aleatoria, que las cosas simplemente suceden, pero este versículo revela una verdad que cambia todo. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No se trata solo de acciones visibles, sino también de pensamientos, emociones y decisiones internas. Cuando alguien despierta a esto, deja de culpar las circunstancias. Comienza a observar lo que está cultivando dentro de sí. Porque entiende que su realidad externa es un reflejo de su estado interno. Y ese nivel de conciencia cambia completamente la forma de vivir. Y cuando esa comprensión se profundiza, surge naturalmente una búsqueda más consciente, una necesidad de entender mejor, de acceder a algo que siempre estuvo disponible. Santiago 1:5. Muchas personas sienten que no tienen respuestas, que están perdidas, que no saben qué camino seguir. Pero este versículo revela algo que rompe completamente esa creencia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, muestra que la claridad no está fuera de alcance. Está disponible, pero necesita ser buscada con intención real. Cuando alguien comienza a pedir sabiduría de verdad, algo cambia. La mente se abre, la percepción se expande, y las respuestas comienzan a aparecer en formas inesperadas. A veces en una idea, en una conversación, o incluso en una sensación interna difícil de explicar. Y es ahí donde la persona empieza a notar algo muy específico, una paz diferente, una tranquilidad que no depende de lo que está pasando afuera. Filipenses 4:7. Existe una señal clara de que el despertar espiritual está ocurriendo, y muchas personas no la reconocen. No es una visión, no es algo extraordinario, es algo mucho más sutil. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no depende de circunstancias. Es una paz que aparece incluso cuando la vida no está resuelta. Cuando alguien experimenta esto, sabe que algo dentro de él cambió. Porque ya no reacciona de la misma forma, ya no se desespera como antes, ya no se pierde en el caos externo. Y esa paz no es el final, es una señal de alineación. Porque cuando la mente se aquieta, la conciencia se vuelve más clara.
Y eso permite que la persona enfoque su energía en algo que define completamente su realidad. Colosenses 3:2. Pocas personas perciben lo importante que es el enfoque. La mayoría vive reaccionando a lo que sucede, sin darse cuenta de que aquello en lo que piensan constantemente está moldeando su vida. Poned la mira en las cosas de arriba, no es solo un consejo espiritual, es una dirección clara sobre dónde colocar tu atención. Cuando alguien cambia su enfoque, todo cambia. Lo que antes parecía problema, comienza a ser visto como aprendizaje. Lo que antes generaba miedo, pierde fuerza. Porque la energía sigue la atención. Y cuando la atención se eleva, la percepción también se transforma. Y es ahí donde el proceso del despertar llega a uno de sus puntos más importantes, aprender a soltar. 1 Pedro 5:7. El despertar espiritual no se trata de acumular más conocimiento, ni de cargar más peso. Se trata de algo mucho más profundo, aprender a soltar aquello que te mantiene atrapado. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, es una invitación directa a dejar de cargar aquello que nunca fue tuyo. Muchas personas viven con miedo, preocupación, ansiedad constante, sin darse cuenta de que están intentando controlar todo. Pero cuando alguien realmente suelta, algo cambia inmediatamente. La mente se alivia, el corazón se calma, y la conexión con Dios se vuelve más clara. Y es en ese estado donde todo comienza a alinearse, donde las señales espirituales se vuelven más evidentes, y donde el propósito empieza a revelarse. Ahora detente por un momento. Y piensa con total sinceridad. ¿Cuántas veces ya escuchaste palabras como estas? Pero sin permitir que realmente transformaran tu conciencia? La verdad es que muchas personas pasan la vida entera escuchando. Pero pocas realmente despiertan. Y tal vez, no sea coincidencia que hayas llegado hasta aquí. Si mientras escuchabas este video sentiste algo diferente. Como si algo dentro de ti se hubiera activado. No lo ignores. Obsérvate en los próximos días. Tus pensamientos, tus decisiones, tu energía. Porque el despertar espiritual no ocurre de golpe. Ocurre en silencio, poco a poco, desde adentro. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos versículos habló más fuerte a tu alma? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia. Y si este contenido despertó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Porque aquí exploramos verdades que la mayoría aún no está preparada para ver. Nos vemos en el próximo.